En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. En esta Navidad Santa, paga la mitad. Todas las publicaciones mercantiles que solicites del 24 al 31 de diciembre te costarán la mitad de su precio. Publimercantil, si te publica. Este programa es presentado por Al Pan Pan y al Vino Vinostrum. Iván Guerrero, tu abogado de inmigración en los Estados Unidos. Murray Insurance para estar seguros. Publimercantil.com, si te publica. La gente, hay algo de Armando Manzanero que yo comenté ayer en mis redes sociales. Yo tengo a Napoleón Bravo invitado. Gracias, señor Napoleón, por aceptarme la invitación. Bienvenido. Gracias a ti. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, tú sabes que hay algo de Armando Manzanero que muy poca gente, por supuesto, no todo el mundo cuando escucha una canción y le gusta está pendiente de qué tiene esa canción detrás. Pero Armando Manzanero logró algo sumamente importante que fue quitarle el bongo a sus canciones, al bolero y ponerle batería. Y con eso le abre las puertas a la época más larga de la balada latinoamericana. Porque eso es Manzanero, que empezó muy joven. Tú lo conociste, ¿no? Personalmente, sí. Lograste tratar con él. Sí, pero algunos de sus primeros éxitos como trabajador en la industria disquera fue producir a los artistas jóvenes que iniciaron el rock en latino. Por ejemplo, César Costa, que venía de un grupo de rock, y ellos son, los mexicanos son realmente los que iniciaron el rock en América Latina, el rock en español. Y por ahí empieza Manzanero desde muy joven, creo que eran los 3 o 4 años, empezó a estudiar música. Su padre fue músico y empezó tocando el piano, sus primeros trabajos tocando el piano, en sitios más o menos respetables, no era conocido entonces, y cuando logra meterse en la industria del disco es justamente produciendo, los ponen a producir a artistas que eran unas vedettes, unas estrellas, ¿no? No solamente en México, en toda América. La gente que hoy puede tener 60, 70 años tiene que recordar a esos besos por teléfono que cantaba César Costa. En realidad César Costa cantaba la mayoría de sus éxitos tenían que ver con composiciones de Polanca, que arreglaba César Costa, que arreglaba Armando Manzanero. Ahora, hay un video que se ha viralizado, por supuesto, en estos días a raíz de la muerte de Manzanero, que es Manzanero sentado al piano en el show de Remy, con Remy Tolina conversando con él sobre algunas canciones y él cantándolas al piano. Para pedirle a Armando que me dé una pasadita de un par de canciones que a mí me gustan muchísimo. Una de esas canciones es No. Esa es una canción que no hay persona que no haya estado en ese caso alguna vez en su vida. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia. Las frases son muy bellas. Porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer, no, no. Aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva jamás. Y ahora, señoras y señores, y para las otras personas que están en otra situación,
Qué bonita es Contigo aprendí, ¿verdad? Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Qué bonito. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día Qué bonito. en que te conocí. Qué bonito. Entonces ahí quedaron esas dos canciones para las personas que tengan o que terminaron con alguien y dicen, no, no te quiero volver a ver nunca más ni en pintura, y las otras dicen, ah, cómo te quiero, cómo estoy enamorado. Gracias, Armando. Muchas gracias a ti. O sea, que no solamente empezó muy joven, sino que empezó joven, pero de arriba. O sea, estuvo siempre, desde el momento en que empieza la música, estuvo o sea, salió a girar, llega a Venezuela, está en el show de Reni, así que estuvo siempre arriba. ¿Tú en qué año recuerdas? Pero ya cuando él viene al show de Reni, él ya es conocido en América Latina, porque el boom de Manzanero comienza con un álbum y con unas canciones de él que previamente habían cantado otros artistas como Carlos Lico, por ejemplo. Pero entonces no sé de quién es la idea, de esa fabulosa idea, de que él grabe sus propias canciones. Y entonces cuando graba, ¿no? Esas canciones que de Esta tarde vi llover, Adoro, ese álbum extraordinario que le hace vender millones de álbums. Y ahí es cuando todo el mundo empieza a ver, pero ¿y quién es este hombre? Ah, pero eso no lo cantaba fulanito. Ah, pero un momentico. Y se hace conocer. Y Reni, excepto los Beatles, los Rolling Stones y Elvis Presley, con su productor Enzo Morera, traían los más grandes artistas de esa época del show de Reni. La única competencia que pudo tener en un momento dado fue De Fiesta con Venevisión, que trajo a los 5 de Jackson, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero Reni ya traía a consagrado. Iniciaba y popularizaba artistas venezolanos. Mirla es un producto de Reni. Sin duda. Cuando empezó, gracias a Osvaldo Yepes. Pero el boom es con Reni. Por citar una sola de las grandes estrellas que Reni aupó. Ahora, porque inclusive Manzanero es un caso de estudio, porque si bien en América hay muchísimos cantautores de la misma talla, inclusive superiores a veces, del propio Manzanero, Agustín Lara, por ejemplo, normalmente, como podemos tener hoy un Ricardo Montaner, como podemos tener un Franco De Vita, o como podemos tener un, qué sé yo, tantos otros. Pero el tema es cuando un cantautor, siendo y teniendo grandes composiciones, tampoco es que tiene una voz deslumbrante. Él no tenía una voz deslumbrante, y a pesar de eso, o sea, se abre un espacio que yo creo que quizás se debe más al contenido de las canciones que a la propia voz que tenía, ¿no? Y además es muy raro un compositor latino en esta época, o sea, de los años 60 para acá, porque allá en los años 40 se impuso la música latinoamericana por una huelga de músicos y demás, y entonces empezaron a buscar compositores en América Latina, y así es que se pone de moda Bésame Mucho y tantas otras canciones que llegaron a los primeros lugares en Estados Unidos y el resto del mundo, gracias al poder de la industria disquera norteamericana. Pero de los 60 para acá era muy difícil que gente como Tony Bennett, por ejemplo, llegara a los primeros lugares en Estados Unidos cantando en inglés una canción de un latino, porque ya tenían sus propios compositores de primera. Así sería de bueno, de actual, que podía competir con la gente de la propia casa de Tony Bennett. Y así sería que un tipo como Tony Bennett, que no canta con cualquiera ni canta cualquier cosa, le cantara, y digo Tony Bennett, pero son muchos. Pero ya incluso, ¿no? Yo estuve revisando lentamente
tratando de hacer a raíz de la muerte de Manzanero, tratando de hacer como un esquema mental, ¿no? De todos sus momentos. Y Armando Manzanero es de esos artistas que pareciera que tiene varias vidas. O sea, que son artistas que por supuesto, han empezado muy jóvenes, pero a la vez que han empezado muy jóvenes, en su carrera han hecho tanto, tú me decías la cuestión del rock, que inclusive ya siendo consagrados, tienen aquella, en determinado momento cuando uno cree que ya lo han hecho todo, entonces resurge otra vez. Y el gran resurgimiento, el que por cierto tiene una historia bien particular en Venezuela, de Manzanero y de la canción romántica, etcétera, viene y se da ya en los años 90 en América Latina otra vez, cuando empiezan jóvenes artistas a grabar de nuevo sus canciones, empezando por Luis Miguel. Bueno, quien levanta realmente a Luis Miguel, ¿no? Y quien le hace vender millones de álbumes es Romances, los 3 álbumes de Romances que hizo con Manzanero. Manzanero compositor y Manzanero productor. Es Luis Miguel quien le debe a, nada menos que Luis Miguel, le debe a Manzanero. Y por cierto, yo no sé si los venezolanos lo saben, pero Manzanero dijo en una oportunidad que una de las voces femeninas más bellas y que más le ha gustado como cantan sus canciones es María Teresa Chacín, que le compuso, que yo recuerde, 2 álbumes, que le grabó, que yo recuerde, en sus canciones en 2 diferentes álbumes. Uno que se llama Adoro y el otro, María Teresa canta las canciones de Manzanero. ¿Por qué no hubo, porque tuvimos un Reni con el show de Reni y con la repercusión que tuvo, capaz de traer gente de todas partes del mundo, y el número de venezolanos, artistas venezolanos que han sido capaces de permanecer en el tiempo internacionalizados y pegados más allá de Venezuela ha sido tan pequeño? Napoleón, ¿a qué crees tú que se debe eso? Porque sí, hay un número importante de artistas venezolanos. A que el Bolívar era 330. Le pasaba como a mí me iban a lanzar en la industria cinematográfica mexicana con la misma película que lanzaron a Jorge Negrete. Y yo decía, pero, ¿y qué voy a hacer yo allí? O sea, fui hasta allí. Yo decía, yo en Venezuela hago lo que a mí me gusta, gano más y soy conocido. Lo mismo pasaba. Es más, yo una vez se lo dije a José Luis Rodríguez. José Luis, tú tienes una tremenda voz. Recuerdo que estaba en Radio Aeropuerto. No te interesa, ¿no?, irte a otro país, ¿no?, e internacionalizarse. ¿Ok? En ese momento no me acuerdo qué contestó, pero ahí tienes a José Rodríguez. Pero previamente también estuvo Alfredo Sadel, ¿no?, que cantó de costa a costa en los Estados Unidos, cosa que para aquella época solamente los más grandes artistas lo hacían. Estamos hablando de los años 50. Ahí está el de Maro Romero en la misma época de Alfredo Sadel, con Su Dinero en Caracas, uno de los discos que más se vendió en Estados Unidos y que hoy es un clásico, ¿no? O sea, hay varios, pero evidentemente Venezuela era un poder, el Bolívar era un poder, y realmente era, después que tú triunfabas en Venezuela, empezar desde abajo era muy difícil. O sea, pero en otro país, digo. Que el mercado venezolano era tan bueno que internacionalizarse no era un atractivo. Eso es lo que yo pienso, pero eso lo deben responder los artistas que sean internacionales. No, porque yo lo he preguntado mucho. Yo le he preguntado mucho, Napoleón. ¿Y qué te dicen? A gente de disqueras, a gente de la radio, a managers, a los propios artistas, y dan una serie de planteamientos. Por ejemplo, está el asunto del menosprecio al artista internacional en los países que son los principales mercados. Que siendo Venezuela un gran mercado, en Venezuela no había problemas con recibir y darle todo el bombo y todo el caché a un artista mexicano, pero que para que un artista venezolano fuese recibido de la misma manera en México era muy difícil, porque los mexicanos eran muy celosos en sus cosas. Eso es verdad. Pero eso no te lo puede decir Henry Stephen con su extraordinario triunfo en España, ni Carlos Mata con su extraordinario triunfo también en España. No te lo puede decir Franco De Vita, ni te lo puede decir Ilan, ni te lo puede decir Giordano, por citarte Ricardo Montaner. Bueno, Ricardo Montaner, claro. Ajá.
Pero eso es uno de los planteamientos. Cuando uno ve, por ejemplo, cómo Mirla Castellanos, como Mayra Martí, por decirlo de las grandes voces de festivales, ¿no? A pesar de estar siempre en festivales y estar siempre por allí, luego eso no continuó, o sea, no se convirtieron en artistas globales como si lo lograron mexicanas de su misma época. Uno ve estos programas de la nostalgia musical mexicana y te das cuenta que tienen un número importante de artistas que no, algunos los conoce, otros no, pero que lograron mantenerse su vigencia en el tiempo. Eso te vuelvo a repetir, deberías preguntárselo. Por ejemplo, a Mirla Castellano, que triunfó en el Festival de Benidorm, el mismo festival que lanzó a unos desconocidos en ese momento como Monabel y el Telegrama, ¿no? Sí. Como por ejemplo Rafael, como por ejemplo Julio Iglesias. Bueno, en el mismo puesto que estuvieron ellos, primer lugar estuvo Mirla. Y no solamente eso, Mirla venía de llegar de la, no sé si la ganadora o uno de los 3 primeros lugares en el Festival de San Remo. ¿Okay? Pero pregúntale a Mirla por qué no quiso seguir insistiendo en esos países, porque la estaban llamando de Venezuela, que tú tienes un contrato, que te estamos pagando tanto. Esto es no le dirían esto es en bolívares, porque para todo el mundo era muy lógico que el bolívar estuviera inclusive en una época a 3.30, luego a 4.30, ¿no? Inclusive a 6.30, con el famoso Viernes Negro, comparar el Viernes Negro, ¿no? Que tanto se quejaba la oposición con lo que pasó después. Pero Tienen que hablar de eso, te deberían decir, debería contarlo. Que a lo mejor soy yo el que lo pensé. Yo voy a empezar aquí y arriesgarme cuando en mi país ya tengo un nombre. Y eso que me estaban ofreciendo esa película. También es verdad que estaba en huelga en ese momento los estudios Churubusco y demás. Y por eso es que no quise quedarme más tiempo, ¿no? Esperando. Pero mira, Lupita Ferrer, que dicen que protagonizó Los hijos de Sánchez con Anthony Quinn. Ve los créditos. Ella no aparece en los créditos. En los créditos de Venezuela sí, porque realmente le interesaba a los mexicanos que esa película se viera en Venezuela y por eso tenía artistas en diferentes películas, artistas venezolanos. Y entonces en Venezuela en los créditos aparecían como protagonistas. Bueno, Amador Bendayán. Ve los créditos de OK Cleopatra. ¿Me explico? Eso es un negocio. Pero, Napoleón, sí se ganaba tanto real en la televisión venezolana y en los medios venezolanos. O sea, Venezuela era un país donde había muchísimo dinero, donde cualquiera ganaba dinero. Pero comparativamente hablando, lo que ganaba un Napoleón Bravo en los años 70 en la radio era más de lo que ganaba qué sé yo, un colombiano en su mismo nivel en la radio colombiana. Por favor, mucho más. Te voy a echar una anécdota de cuando yo empecé en radio. Yo empecé en radio y para suerte mía, después de tocar todas las puertas del mundo, para hacer un programa que se llamaba Sesión Beat. El beat estaba de moda. Era el inicio de todo lo que fue la revolución británica, la invasión británica que llaman. Entonces yo toqué las puertas del centro, nadie me quiso escuchar porque no les interesaba ese tipo de música. Y digo, bueno, voy a ir entonces al este, pero no creo porque yo no soy un total desconocido, estoy empezando en radio. Y lo primero que veo en la entrada de Sabana Grande es General Electric, el edificio donde vendían las cosas de General Electric. Yo de joven ambicioso entro ahí. ¿Cómo? ¿Dónde? En Radio Cultura, que era la emisora que estaba en el último lugar. Entonces digo, ellos dicen, sí, nos interesa. Primero americanos, era música inglesa y americana, lo que yo ponía, y lo que yo pensaba poner, porque ni siquiera tenía el programa todavía. Pero no te habían dicho que sí en la emisora. Ok. El acuerdo fue tan impresionante. Claro, Cultura le debía mucho dinero a General Electric. El acuerdo fue tan impresionante a favor mío que yo decía, pero si yo estoy empezando, nadie me conoce y me están dando este dinero, ¿cuánto ganará Remy?
Hablando en serio, Claro. eso fue. Entonces, ahí te respondo con una experiencia personal. Evidentemente, Pero no ¿cuánto era? ¿Te todo acuerdas el cuánto? tiempo tuve esa experiencia. Pero ¿te acuerdas cuánto era? Yo sé que eran como 6.000 bolívares en dinero y como 6.000 bolívares en cosas de ellos. Yo tenía cepillos eléctricos, tenía televisorcitos así, regalaba productos de ellos O y sea, demás. vamos a hablar que si era a 4.30, estamos hablando de unos $2.000. Sí, Tranquilamente. Empezando. empezando, pero no todo el mundo es así. Claro, No todo por el mundo tuvo esa supuesto. suerte. Pero eso significa que en tu carrera tú lograste tener cosas mucho más, pero la gran pregunta es, entonces, ¿cuánto ganaba Reni? No sé. Pero te puedo decir que la desgracia mía, y me lo dijo montones de veces Renio Tolina y Guillermito González, Napoleón, esto es un negocio, ¿no? Dale más tiempo a la publicidad, dale más tiempo a ir a buscar tus clientes, dale más tiempo a eso. Y yo decía, pero ¿para qué si ya gano más de lo que yo necesito? ¿No? Y Reni me lo dijo muchas veces, porque Reni, yo sentía a Reni como un padre, ¿me explico? Y Guillermito como un tremendo amigo. Eso es interesante. ¿Por qué ya para despedir? Porque tú nunca hablas de estas cosas que son tan entretenidas. Deberías contarnos más de estas cosas, Porque sobre todo la relación con Reni, porque Reni es un referente para mucha gente, pero poca gente tuvo la suerte de conocerlo. no, Sobre mira, todo ese yo Reni que tuve se la fue. enorme suerte, perdona, siempre lo digo. Yo tuve la extraordinaria suerte que antes de ser conocido, Jacobo Borges creyó en mí. Empezando, ya Reni creyó en mí. Trabajando, ya Cecilia Martínez y Adolfo Martínez Alcalá, que fue mi padre, ¿no? Creyó en mí. Luego Zapata. Es decir, y por citarte, Rosalía Romero. Rosalía Romero es mi madre prácticamente, la hermana de Aldemaro, Claro. al propio Aldemaro. Yo tuve una extraordinaria suerte y aprendí de ellos, ¿okay? Montones de cosas. Es más, René llegó a decir varias veces en el Canal 8, cuando tenés el programa, que si alguien lo iba a sustituir, iba a ser yo. Porque él estaba empeñado en que yo hiciera lo que siempre quiso hacer y nunca me han dejado, un musical como el que él hacía. Pero nunca estuviste cerca, nunca, un programa que me llaman un canal de televisión, pero lo que yo quiero hacer es música. pero nunca qué sé yo, Sábado Sensacional, una cosa de esa. Bueno, me pusieron a hacer los 3 últimos programas o 4 de Fantástico porque Guillermito se fue. Ahí fue donde conocí a Gloria Estefan porque se presentó justamente en esa oportunidad del Miami Sound Machine. Pero no, y tanto le insistí a Gilberto Correa y lo amenacé que él me puso en un Miss Venezuela. Ajá. ¿Ok? Pero más nada, el principio de Venezuela, como decía, bueno, este loco, vamos a ponerlo de una vez allí. Pero yo sí te recuerdo haber contado una vez que le dijiste a Joaquín Riviera que tú querías hacer una música y él te dijo que no, que ya tú estabas muy viejo y ya estabas muy gordo para eso. No, eso no lo dije yo. Es más, yo hice un programa musical con Joaquín Riviera, que se ganó todos los premios ese año, que se llamaba Aquellos Años 20. Ajá. Yo era el que investigaba, el que hacía el libreto, el que buscaba las canciones, y Joaquín buscaba los arreglos, los artistas, el ballet y todo lo que era la decoración, el vestuario. Los dos hacíamos ese programa. Eso está por allí en YouTube. Sí, está por ahí un extracto. Sí. Y ese programa fueron 3 programas, porque lo ponían solamente ese año en la época de rating, o sea que tenía mucho rating. Ahí pusimos a cantar a todo el mundo, José, ahí estaban las 4 monedas, aquí ese grupo extraordinario que tú todavía hoy lo escuchas, y es un grupo moderno. Así es. Ahí estaba Mirta, ahí estaba, bueno, es que todos estaban. Así es. De verdad, pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Ay, Puedes espero hacerlo. que nunca sea tarde, pero eso sí, díselo a... si en el canal 2 a Marcel Granier, pero y si en el canal 4, creo que no pero sé. Pero es que mira, con tantas posibilidades que da la tecnología hoy, uno nunca sabe. Fíjate que acabo de ver, por cierto, ahorita en los días de Navidad, me encontré con que Gilberto Santa Rosa, que por supuesto tiene unas temporadas maravillosas en Navidad, con esta cuestión de la pandemia se quedó sin conciertos. Sí. Y entonces el señor hizo un concierto patrocinado por una marca de ron y por otros patrocinantes en un sitio cerrado
él con su orquesta y un señor en la barra que servía el ron y que explicaba cómo era la piña colada y la cosa. Fue un extraordinario concierto, el señor lo grabó y lo puso en su canal YouTube, tiene ya más de 1 millón de vistas y fue un programa especial de Navidad muy bueno, donde Gilberto Santa Rosa interactuaba como un concierto como en la intimidad. Ese tipo de cosas pueden ocurrir, así que no te extrañes, lo haces en la sala de tu casa y los invitas a cantar allí. Pero te voy a decir una cosa, te voy a dar un secreto que tú no sabes. Tú tienes algo que yo siempre he querido tener. Siempre. A mí mi afición por la música era Eduardo Morel y su programa, El Tragadíes. Yo lo escuchaba desde pequeño. Yo siempre he querido trabajar en Radio Caracas Radio. Siempre. Pero no como periodista. Yo siempre he querido trabajar como DJ. Es que mi programa de los domingos, el que yo transmito ahora y demás por YouTube, es un homenaje a Eduardo Morel, a Clemente Vargas Jr. y a un disc-jockey chileno llamado Raúl Mata, que era el que ponía de moda las canciones venezolanas en los 3 años que yo viví en España. Y siempre, una vez, ¿cómo se llamaba el director de Radio Caracas que quería renunciar? Un compositor muy famoso que fue director de Radio Caracas me dijo, ¿tú quieres ser el director de Radio Caracas? Y le dije, el director no, yo quiero tener un programa de DJ. Y no me lo creen. Pero el problema es que cuando digo esas cosas, no me lo creen. Bueno, pero que tienes algo que yo siempre he querido tener, trabajar en Radio Caracas, radio que para mí es parte, igual que Radio Caracas Televisión, claro, igual que Venevisión, es parte de mi vida. Claro, claro. Pero bueno, pero ahí está Radio Caracas, acaba de cumplir 90 años. Y nunca estará cuando la dicha es buena, pero Napoleón, gracias, feliz año. Bueno, y feliz año. Esta noche coronavirus, feliz año. Esta noche se nos muere 1 año, decía aquella cosa. Te salió escúchame, algo que no ha podido ser sustituido jamás, por lo menos en Venezuela, ni por la televisión, ni por ningún otro medio. Las ganas de prender la radio cuando vienen las 12 de la noche, porque la gente quiere escuchar las campanadas, o sea, no sé, la gente se va para la radio, la gente siente que el año comienza en la radio, no en la televisión, y esa cuestión de esta noche se nos muere 1 año y toda aquella cosa, y llorar, las jugas del tiempo, o las campanadas de Radio Rumbo, una cosa que ningún otro medio lo ha logrado sustituir, al menos en Venezuela. Vamos a ver si Mira, vamos a hacer por Instagram lo que habíamos hablado el otro día. Yo sí quiero por Instagram de música. Pero en un programa de política. Quiero que hablemos de música, de lo que a nosotros dos nos gusta realmente. Que sí, vamos a hacerlo. ¿Me avisas? Bueno, no, cuando tú quieras. Está bien. Vamos a darle. Está bien. Bueno. Gracias, Napoleón. Gracias a ti.